Buenas, ¿qué tal a todos? Vamos a hablar ahora sobre fisiología y fisiopatología del dolor, sobre todos los avances que ha habido en este tema. Una de las principales circunstancias a tener presentes es que el dolor es un fenómeno estrictamente comunicacional, es decir, el paciente es aquel que padece el dolor y el evaluador solo puede interrogar acerca del mismo para tener una idea de cuánto es el padecimiento. No existe ningún instrumento que mida objetivamente el dolor. No hay parámetros bioquímicos, estudios por imagen, estudios dinámicos o estáticos. Lo único que tenemos a nuestra disposición es la manifestación del paciente, por lo que siempre todo explorador debe confiar y creer lo que dice su paciente en términos de evaluación del dolor. La nocicepción y el dolor son fenómenos diferentes. La nocicepción es el mecanismo neural mediante el cual se detecta el estímulo nociceptivo, el estímulo doloroso, potencialmente lesivo, y no necesariamente implica que una persona tenga conciencia de este estímulo. Entonces, la nocicepción es el mecanismo por el cual se estimulan las terminaciones nerviosas libres y esto no implica necesariamente conciencia de dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, define a este como una experiencia sensorial y emocional siempre displacentera que puede estar asociada o no a daño real o potencial de los tejidos. Pero a esta definición se le suman 6 anotaciones complementarias. En primer lugar, el dolor es siempre una experiencia personal y está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales del individuo. El dolor y la nocicepción, como ya explicamos, son fenómenos diferentes. El dolor no puede inferirse únicamente mediante la actividad de las neuronas sensoriales. Esto es un fenómeno exclusivamente neural. A través de las experiencias vividas, las personas aprenden a manifestar el concepto de dolor. Esto lo hace un fenómeno muy individual. Las manifestaciones de una persona o cómo afirma que siente el dolor siempre deben ser respetadas. Y aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede este tener efectos adversos sobre la función, el bienestar, la psicología y las relaciones cotidianas del paciente. Entonces, con todo esto completamos la definición actual de dolor. Cuando un explorador le pregunta a un paciente las características del dolor, ¿sí?, y evalúa el examen físico, solo podemos ver la punta del iceberg. Por debajo de esto hay varias circunstancias. Primero está el fenómeno de nocicepción, mediante un estímulo que logra estimular un receptor nociceptivo, ¿sí?, se desencadena la nocicepción. Esta nocicepción, este estímulo va a transcurrir por los nervios, va a llegar al asta posterior, va a ascender por los haces espinotalámicos y va a llegar a la corteza somatosensitiva primaria. Y allí el dolor se va a hacer consciente. Hasta aquí mi paciente tiene nocicepción y posteriormente dolor, y este fenómeno es igual en todas las personas. El dolor va a generar diferentes grados de sufrimiento, porque es siempre una situación displacentera, pero ni la nocicepción, ni el dolor, ni el sufrimiento son evaluables desde la semiología. Pero esto, el sufrimiento, va a generar conductas dolorosas, va a generar que el paciente grite, llore, se encierre, esté ensimismado, diferentes actitudes que sí pueden ser evaluadas. Entonces, cuando exploramos, solo podemos explorar las conductas dolorosas, lo que el paciente manifiesta, ¿sí?, en base a su sufrimiento, su dolor, todo esto generado a través de la nocicepción. Vamos a ver cuáles son las nuevas clasificaciones de dolor. Por un lado, tenemos el dolor nociceptivo. Y como su nombre lo dice, hay una lesión de los tejidos, esto estimula las fibras nociceptivas,
se va a transmitir en forma normal por los haces espinotalámicos hacia la corteza somatosensitiva y así se va a hacer consciente. Está provocado por daño o lesiones de los tejidos, ¿sí?, sin que haya lesión neuronal. Esto es activación de nociceptores. Podríamos decir que este es el dolor normal, adaptativo y que nos protege. Otro tipo de dolor es el dolor neuropático. En el dolor neuropático hay una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial. Esta es la definición clásica de dolor neuropático. Ha ido cambiando y hoy decimos que requiere comprobación o enfermedad del sistema somatosensorial acorde a los diagnósticos de dolor neuropático o de neuropatía. El dolor neuropático es mal adaptativo y es siempre patológico. Hay un tercer tipo de dolor al que llamamos nociplástico. El dolor nociplástico es un dolor central. No es nociceptivo, no es neuropático. ¿Sí? Este dolor surge de la alteración de la nocicepción. A pesar de que no hay evidencia de daño de los tejidos y tampoco hay evidencia de daño del sistema somatosensorial, el dolor aún está presente. Hay varios tipos de ejemplos de dolor nociplástico, como por ejemplo la fibromialgia, el colon irritable, el síndrome de fatiga crónica, algunos dolores de cabeza, vulvodinia o cistitis intersticial. ¿Sí? Dolores, ¿sí?, nociceptivos, ¿sí?, bueno, el dolor visceral, las tendinitis, dolores miofaciales, dolores neuropáticos, post-ACV, neuralgia trigeminal, posherpéticas. Son los tres tipos de dolores de los que hemos hablado hace un momento. Como dijimos recién, el dolor nociplástico es de origen central, es como si hubiésemos aumentado el volumen del sistema somatosensorial y ahora todo duele. ¿Sí? No es nociceptivo, no es neuropático. Entonces, dolor nociceptivo, estimulación de los nociceptores por daño tisular, es protector, suele ser de curso agudo. Dolor neuropático, hay daño del sistema somatosensorial. Dolor nociplástico, no hay daño ni de tejido ni de sistema somatosensorial, es una alteración de la percepción del dolor. ¿Sí? Ambos son patológicos, hay como una remodelación errónea en la interpretación de dolor y suelen tender a la cronicidad. El dolor nociplástico también le llaman dolor disfuncional, porque la verdad genera alteraciones de las actividades cotidianas del paciente. Suele ser en el centro, axial, bilateral, migratriz y hasta caprichoso, fluctuante, muy frecuentemente periorificial. Y el paciente comenta que ya le ha pasado antes con esto. Es muy común el síndrome de la boca quemante, la cefalea, la disfunción de la articulación temporomandibular unio bilateral, trastornos viscerales como colon irritable, cistitis intersticial, dolor de piso pélvico, vulvodinia, ¿sí?, y dolor generalizado. Todo esto puede estar presente en el dolor nociplástico o disfuncional. Este dolor disfuncional se da por lo que llamamos sensibilización central o sensibilización dolorosa central, ¿sí?, donde el prototipo de enfermedad de dolor por sensibilización central es la fibromialgia, ¿sí?, también la cefalea tensional, disfunción de la articulación temporomandibular, síndrome de boca quemante, colon irritable, vulvodinia, dolor prostático, dolor rectal crónico. Todos estos son formas en las que se puede presentar el dolor nociplástico. Otra característica de este dolor nociplástico es la desadaptación, ¿sí?, en los pensamientos y en la vida cotidiana. Uno de los más frecuentes es la catastrofización, es decir, el paciente se siente responsable del síntoma y carga con culpa, suele darle significados erróneos al síntoma y
lo jerarquiza frente a otras circunstancias y otros problemas y suele haber interpretaciones fisiopatológicas inadecuadas. El dolor lo tengo porque tengo una enfermedad incurable, por ejemplo, ¿no? Y siempre supone intencionalidad, esto me lo busqué. Todavía no tenemos muy claro si este dolor al que llamamos nociplástico es causa o consecuencia de patologías en la esfera de la salud mental, pero hoy podemos decir que tiene algunas similitudes con la depresión, ¿sí? Con el insomnio crónico y con la ansiedad. Es muy común encontrar dolor crónico asociado a depresión, insomnio y ansiedad. A esto le llamamos síndrome DADI, ¿sí? Dolor, ansiedad, depresión e insomnio, y suele encontrarse con mucha frecuencia cuando el dolor lleva un curso crónico. La evolución del dolor nociplástico suele ser fluctuante, con remisiones y exacerbaciones y tendiente a la cronicidad, siempre desproporcionado, ¿sí? Es desusadamente intenso, ¿sí? Crónico, con pensamiento desadaptativo, con esta catastrofización y con las comorbilidades propias de cada paciente. Como fisiopatología de base, el dolor disfuncional o nociplástico lleva el síndrome de sensibilización central. Es muy común que veamos en nuestros pacientes mecanismos superpuestos. El paciente puede tener dolor nociceptivo, ya sea somático o visceral, ¿sí? O dolor neuropático, central o periférico, o ¿sí? Dolor nociplástico o coexistencia de varios tipos de dolor. Vamos a continuar con las vías de la neurotransmisión vinculada a la nocicepción. El primer elemento, ¿sí? de la nocicepción es la estimulación de las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? A esto le llamamos transducción. Posteriormente el estímulo va a viajar por el nervio comprometido, esto es transmisión, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y se va a integrar sobre todo en la lámina 5 de la raíz dorsal. A esto va a sufrir una modulación dolorosa que ya vamos a ver. Y una vez que se module, el dolor, ¿sí? La fibra dolorosa, la vía dolorosa se va a decusar, va a ascender por los espinotalámicos hasta la corteza somatosensitiva, donde se va a percibir o voy a tener la percepción. Esta básicamente es la vía de la nocicepción. Hay múltiples fibras, ¿sí? involucradas en la transmisión nerviosa. Las que a nosotros hoy nos interesa en estudio del dolor son las fibras A delta, encargadas de dolor agudo, y las fibras C, más encargadas de dolor crónico. Las alfa son motoras, las A beta son táctiles. Entonces, los mécano y término nociceptores, ¿sí? son fibras de conducción rápida, y los nociceptores polimodales que responden a cualquier tipo de estímulo son de conducción lenta y de estímulos mal localizados. Por ejemplo, si tomamos de ejemplo cuando a un paciente le ponemos una inyección, inicialmente cuando pinchamos, ¿sí? la piel tiene gran densidad de fibras A delta. El dolor A delta es el primer dolor muy intenso, bien localizado, ¿sí? fugaz, preciso. Ese es el dolor A delta, rápido. Y esto sucedió cuando pinché la piel. Posteriormente, al inyectar la solución, irritó las masas musculares. Las masas musculares, como vísceras, tienen receptores de tipo C. Y el dolor de tipo C es más lento, prolongado en el tiempo, menos localizado, sordo, menos intenso, pero muy molesto. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo de fibras A delta, ¿sí? piel, y este es el ejemplo de fibras C, músculo. ¿Sí? Bien localizado, mal localizado, muy intenso, poco intenso, de carácter muy agudo y de carácter más prolongado.
son bastante diferentes porque esto hay que interrogar a los pacientes y preguntar qué tipo de dolor tiene, si es más bien A delta o más bien C. Las vísceras tienen nociceptores o fibras tipo C, por lo que el dolor suele ser mal localizado como sordo muy molesto y acompañado de un componente vegetativo como sudoración, hipertensión y taquicardia. Ahora vamos a ver cómo se activan estas fibras y cómo interrelacionan entre sí. Las fibras A beta, A delta y C, tacto y dolor, ¿sí? Están todas juntas dentro de la fibra nerviosa. Ahora, si bien tienen función diferente, ¿sí? Hay una interrelación entre ellas. A esto lo describió en el año 65 Melzack y Wall, propusieron la teoría de la compuerta, donde la actividad de las neuronas de la lámina 2 y 3 del asta posterior, sustancia gelatinosa de Rolando, modulaban los estímulos nociceptivos que penetraban a la lámina 5. Según el sistema de Rexed, la lámina 5, ¿sí?, recibe estímulos dolorosos, nocicepción, ¿sí? Y en la lámina 2-3, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, aquí representada fuera del esquema, hay una interneurona inhibidora. Entonces, lo que propusieron estos autores es, si tengo una fibra nociceptiva, el estímulo nociceptivo viaja hacia la lámina 5 para después formar parte del haz espinotalámico. Pero, ¿sí?, en su viaje va a inhibir la interneurona de la lámina 3. La inhibición de una interneurona inhibidora genera facilitación para que pase el estímulo doloroso. Entonces, las fibras A delta y fibras C, que son nociceptivas, ¿sí?, abren la compuerta para el dolor. Ahora, las fibras no nociceptivas, A beta, tacto, o alfa, motoras, ¿sí?, van a entrar a la lámina 3, sustancia gelatinosa, y van a estimular esta interneurona inhibidora, por lo que van a cerrar la compuerta para el dolor, y el dolor, ¿sí?, hay una inhibición de la vía dolorosa, va a ascender con menor intensidad. Entonces las fibras A delta y C abren la compuerta, las fibras alfa y beta cierran la compuerta. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Sabemos que en la lámina 5 llegan estímulos nociceptivos, fibras A delta y C, ¿sí? Entonces, en la interneurona inhibidora de la lámina 2-3, ¿sí?, generan una inhibición de esta neurona inhibidora, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, el estímulo doloroso va a pasar hacia el sistema nervioso sin ningún problema. Esto es compuerta abierta, ¿sí? Ahora, las fibras A beta es tacto, van a estimular esta neurona inhibidora y por lo tanto hay una inhibición sobre la lámina 5. La inhibición implica disminución de sustancia P y de glutamato, que son neurotransmisores vinculados a dolor. Y por lo tanto el dolor va a pasar con menor intensidad, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo, ¿sí?, con las fibras alfa. Es por eso que cuando una persona, por ejemplo, se martilla un dedo, inmediatamente se lo comprime con la otra mano porque el estímulo táctil A beta cierra la compuerta. O sacude la mano porque el estímulo motor alfa cierra la compuerta. Sigamos con las vías dolorosas. Hay la transmisión dolorosa, hay como dos rutas en paralelo para poder distribuirse, ¿sí?, el trabajo de llevar los impulsos hacia la corteza. Entonces, en el transcurso de la vía por el tronco encefálico, ¿sí?, va a pasar a través de la sustancia gris periaqueductal, va a llegar al lóbulo límbico, la corteza prefrontal va a tener todo lo que es experiencia emocional y dolor hasta llegar a la corteza somatosensitiva primaria. Entonces voy a tener una vía del dolor
agudo y rápido que van paralelo con la vía del dolor crónico. Esta vía es básicamente vía utilizada por fenómenos o nociceptores mecánicos y térmicos, por lo que lleva fibras A delta de conducción rápida, y esto transcurre por el neoespinotalámico. El dolor lento más quimionociceptores, fibras C de conducción lenta, va por el paleoespinotalámico, compuesto por el espino reticular y espino mesencefálico. Entonces, el espino reticular, bulbo y protuberancia, se encargan de la respuesta emocional al dolor. El espino mesencefálico, sobre todo sustancia gris periaqueductal, la modulación o el control analgésico endógeno. Y los espinos talámicos, ¿sí?, tacto grueso e información termonociceptiva. Todo esto va a terminar en la corteza somatosensitiva, donde se van a proyectar las neuronas, ¿sí?, y vamos a generar una especie de mapa, ¿sí?, donde vamos a tener mayor cantidad de unidades o de neuronas para zonas con mayor sensibilidad. A esto le llamamos representación cortical u homúnculo de Pinfeld. El homúnculo sensitivo expresa las áreas corticales con mayor tamaño, aquellas que más expresión sensitiva tienen. Entonces, el homúnculo sensitivo tiene boca y lengua grandes, manos, sobre todo el pulgar grande, genitales, que son las áreas con más representación sensitiva. El torso, la espalda, el abdomen son más pequeños. Ya entendimos cómo es la vía ascendente del dolor, pero también hay una vía descendente o analgésica endógena. Los neurotransmisores vinculados a dolor, glutamato, aspartacio, sustancia P, y los neurotransmisores vinculados a analgesia, los opioides endógenos, serotonina, noradrenalina, GABA, son los más importantes. Una vez que el estímulo doloroso llegó al cerebro, ¿sí?, está en la corteza somatosensitiva primaria, a través del mesencéfalo y sobre todo de la sustancia gris periaqueductal, va a descender una respuesta analgésica con secreción de opioides endógenos, noradrenalina, serotonina y estimulación del sistema cannabinoide endógeno. Todo esto tiene un gran efecto analgésico. Entonces, ya para terminar, vamos a ver cómo es la vía dolorosa completa. Por un lado tengo piel, me pincho y tengo un receptor nociceptivo estimulado. Empieza la nocicepción. El estímulo transcurre a través del nervio, podría ser una víscera, llega al ganglio de la raíz posterior. Todo esto, ¿sí?, usa como neurotransmisor sustancia P y glutamato hasta que llega a la raíz dorsal. Ahí va a tener su sinapsis. En esta sinapsis, que está llena de glutamato, va a haber una modulación local. Entonces voy a empezar a secretar serotonina, noradrenalina y dimorfinas para limitar la cantidad de sustancia P. Esto podría ser, por ejemplo, ¿sí?, por cierre de la compuerta, porque me estoy comprimiendo o tocando el área lesionada. Posteriormente, el estímulo va a ascender por los haces espinotalámicos y va a pasar por el tronco, ¿sí?, va a llegar al tálamo y después a la corteza somatosensitiva primaria, también en esta sinapsis vehiculizada por sustancia P y glutamato. Ahora, desde la corteza y fundamentalmente de la sustancia gris periaqueductal va a haber una respuesta descendente con encefalinas, beta-endorfinas y serotonina. Entonces, mientras el estímulo doloroso va ascendiendo hacia la corteza, utilizando glutamato y sustancia P, hay una respuesta en el asta posterior y posteriormente descendente a partir del tronco y sustancia gris periaqueductal, que va a secretar múltiples sustancias analgésicas: serotonina, noradrenalina, ácido GABA, dimorfinas, encefalinas, opioides endógenos. Entonces la cascada analgésica tiene una parte dolorosa o ascendente y una parte descendente o analgésica. Entonces, como conclusión final, está claro que si conocemos bien la fisiología, la conducción del impulso nervioso, los neurotransmisores involucrados, todos los mediadores, ¿sí?, que ayudan a la analgesia, vamos a poder hacer un examen clínico y semiológico mucho más detallado, mucho más coherente, y vamos a poder integrar mejor, ¿sí?, nuestras hipótesis diagnósticas.
Muchas gracias.